Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos les interesa, un tema que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco y que, seamos honestos, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, lo más importante, la verdad detrás de la supuesta confesión impactante de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado buscando desesperadamente información al respecto, leyendo artículos, viendo vídeos y tratando de descifrar qué hay de cierto en todo esto. Pues bien, en este vídeo vamos a analizarlo todo, desde los inicios de su romance en la pantalla, pasando por los rumores de un romance en la vida real, hasta llegar a esa supuesta confesión que ha sacudido a los fans. Vamos a destripar cada ángulo, cada declaración ambigua y cada fuente cercana que ha alimentado esta llama durante años. No dejaremos piedras sin remover. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series turcas, chismes del mundo del espectáculo, análisis de personajes y todo lo que tenga que ver con este universo que tanto amamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades. Además, me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su explosiva participación en la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, la conexión entre Sanem y Can era palpable y, como suele suceder en estos casos, rápidamente comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Era como si la ficción se hubiera derramado en la realidad, y nosotros, los espectadores, estábamos más que dispuestos a creer en ese cuento de hadas moderno. Durante la emisión de la serie, las redes sociales estallaron con comentarios, fotos y vídeos que parecían evidenciar una relación mucho más allá de lo profesional. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad y miradas que lo decían todo. Desde escapadas a restaurantes discretos hasta publicaciones en Instagram con subtítulos que parecían dirigidos el uno al otro, cada pequeño gesto era analizado con lupa por los fans. Los fans ilusionados crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada detalle de sus interacciones y alimentaban la esperanza de que Sanem y Can, o mejor dicho Demet y Can, fueran pareja en la vida real. Se inventaban historias, se creaban pruebas a partir de gestos mínimos y se construía una narrativa romántica que, aunque basada en la especulación, se sentía real para muchos. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron los rumores durante ese tiempo. Ambos se mantuvieron herméticos, alimentando aún más la especulación. Esta ambigüedad calculada fue combustible puro para el fuego de los rumores. Algunos decían que era una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie, una táctica común en el mundo del espectáculo para maximizar la atención y mantener a la audiencia enganchada. Otros creían que realmente estaban juntos pero preferían mantener su relación en privado, quizás por miedo a la presión mediática o por la incertidumbre del futuro. La verdad es que nadie lo sabía con certeza. El misterio era parte del encanto. Después de Erkenci, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó cosechando éxitos con otros proyectos, demostrando su versatilidad y consolidando su carrera internacional. Mientras que Demet Özdemir siguió triunfando en Turquía, asumiendo nuevos roles y demostrando su talento en una variedad de proyectos. La distancia y el silencio alimentaron aún más las dudas sobre si realmente había existido algo entre ellos. ¿Fue un romance fugaz, un truco publicitario o un amor verdadero que no pudo ser? Los rumores se fueron apagando poco a poco, aunque la llama de la esperanza seguía viva en el corazón de muchos fans, que se negaban a dejar morir la historia de amor que habían construido en sus mentes. Y aquí es donde entra en juego esa supuesta confesión impactante de Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la realidad es que la información que circula al respecto es bastante confusa y muchas veces contradictoria. La era digital ha hecho que la información se propague a la velocidad de la luz, pero también ha facilitado la difusión de noticias falsas y rumores infundados. Hay artículos que afirman que Demet ha hablado abiertamente sobre su relación con Can, revelando detalles íntimos y secretos nunca antes contados, como discusiones apasionadas.
Momentos de ternura robados en el set y la dificultad de separar la realidad de la ficción. Otros, sin embargo, aseguran que se trata de información falsa, de rumores infundados creados para generar polémica, para aprovecharse de la nostalgia de los fans y para obtener clics fáciles. La verdad es que hasta el momento no hay una declaración oficial y contundente por parte de Demet Özdemir confirmando explícitamente un romance con Can Yaman. Es cierto que en algunas entrevistas ha hablado de su experiencia trabajando con él, destacando su talento y su profesionalismo, y reconociendo la intensidad del ambiente en el set durante la filmación de Erkenci-Kuş. También ha reconocido que la química entre ellos era muy buena y que disfrutó mucho interpretando a Sanem. Pero de ahí a una confesión explícita de amor hay un trecho muy grande. Una cosa es reconocer la buena química en pantalla y otra muy distinta admitir una relación romántica fuera de ella. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir ha tenido relaciones sentimentales públicas con otros hombres después de Erkenci-Kuş. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco, una prueba de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser frágiles y complejas. Actualmente está casada con el empresario Oğuzhan Koç. Estas relaciones públicas hacen que la idea de un romance pasado con Can Yaman parezca cada vez más lejana, aunque no imposible. El corazón humano es impredecible y las relaciones pasadas pueden dejar una huella duradera, incluso si no se materializan en un compromiso a largo plazo. Es importante tener en cuenta que las relaciones entre los actores son complejas y que muchas veces lo que vemos en la pantalla no refleja la realidad. La química entre dos personajes puede ser puramente profesional, resultado de un buen guión, una buena dirección y el talento de los actores. No siempre significa que haya sentimientos románticos reales detrás de la cámara. La actuación requiere crear una ilusión, y a veces esa ilusión es tan convincente que incluso los propios actores pueden confundirse. Además, los actores suelen ser muy celosos de su vida privada y prefieren mantener sus relaciones sentimentales alejadas del ojo público. Es comprensible que Demet Özdemir y Can Yaman hayan optado por no hablar abiertamente sobre su relación, si es que realmente existió. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras y afectar negativamente una relación. Imaginen ser perseguidos por paparazzi en cada cita, tener cada movimiento analizado y criticado en las redes sociales, y lidiar con las expectativas irreales de los fans. Es un precio alto a pagar por la fama y el éxito. En resumen, la supuesta confesión impactante de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es, en gran medida, un rumor alimentado por la especulación y el deseo de los fans de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. No hay evidencia contundente que confirme un romance explícito entre ellos, aunque tampoco hay pruebas que lo nieguen por completo. Es un caso de donde hay humo hay fuego, pero el tamaño del fuego y la naturaleza del humo son inciertos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir y Can Yaman crearon una magia especial en Erkenci-Kuş, una magia que traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química era innegable, su talento indiscutible y su trabajo en conjunto dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Nos hicieron reír, llorar, suspirar y soñar con un amor que parecía imposible. Y eso es lo que realmente importa. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el recuerdo de una serie maravillosa, de dos personajes entrañables y de una conexión que nos hizo soñar. Al final, si Demet y Can fueron pareja en la vida real o no, es algo que solo ellos saben. Y si algún día deciden compartirlo con nosotros, seremos los primeros en celebrarlo. Pero mientras tanto disfrutemos de su trabajo, de su talento y de la magia que nos regalaron en Erkenci-Kuş. Recordemos los momentos más icónicos, las frases más memorables y la sensación de que por un momento, el amor verdadero era posible. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya ayudado a aclarar un poco las dudas sobre la supuesta confesión de Demet Özdemir. Recuerden que la información que circula en Internet no siempre es fiable y que es importante contrastar las fuentes antes de creer cualquier cosa. Sean escépticos, pregunten, investiguen y no se dejen llevar por el primer titular llamativo que vean. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can fueron pareja en la vida real? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en un futuro? ¿Qué escenas de Erkenci-Kuş recuerdan con más cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste.
Antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Me ayudan un montón. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y a compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.